Ahora sí, muy buenas tardes. Estamos en el programa número 32 de Adelante, siempre renovando las propuestas, las ideas, estos momentos de encuentro con un montón de profesionales que cada uno aporta muchísimo valor sobre distintos temas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la búsqueda. ¿Y qué es la búsqueda? Es un espectacular libro que hoy justamente tengo como invitado de lujo a su autor, Rodrigo Dávila Soleil, que enseguida le voy a dar el pase para que se sume a nuestro programa. La verdad es un honor para mí que tener a Rodrigo entre nosotros. Sí, no lo estoy viendo aquí. A ver, vamos a ver si lo puedo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Ahora sí. Enseguida ya tenemos a 4 personas sumadas, se van a seguir sumando. Ahí estamos, bienvenido Rodrigo, la verdad que me siento muy honrada por tu presencia, gracias por acompañarme en mi programa. Te doy la bienvenida y quiero que te presentes para mi público. Lore, ¿cómo estás? Qué gusto me da estar contigo otra vez. Un saludo a toda tu audiencia en Argentina y a los que te están siguiendo en América Latina también. Desde Centroamérica, es un honor para mí poder conversar contigo. Bueno, básicamente, al presentarme, ¿qué te puedo decir? Soy un soñador, soy un escritor que busca el crecimiento de las personas, busco seguir creciendo constantemente, por eso me relaciono con gente como tú, que van aportando a que todos podamos crecer en nuestro pensamiento, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestras emociones, en la calidad de vida que nos estamos dando. Y eso me ha permitido desarrollarme en los últimos 15 años en el área de la escritura. Me ha permitido ser un conferencista en diferentes países a través de mis libros, estar trabajando ya con decenas de miles de personas. Ha sido una aventura fabulosa. Soy una persona demasiado inquieta, siempre estoy buscando más cosas que hacer y creo que hoy que nos estamos nosotros globalizando, imagínate, tú estás allá en el cono sur de las Américas, en la Argentina, y yo estoy en Centroamérica y estamos platicando tan cordialmente como que si estuviéramos tomándonos un café en cualquier lugar. O sea, realmente para mí es un gusto poder compartir un poquito de todo lo que Dios me ha permitido ir conociendo. Quiero saludar a McDonald's, que por ahí lo veo. Mi querido McDonald's, gracias por ese comentario. Es mi primera vez en Instagram, lo confieso. O sea, todos mis programas son a través de Facebook. O sea, estoy probando algo completamente nuevo. Y desde que vienen las primeras veces, las siguientes se van sumando. Así que aquí nos vamos a seguir viendo. No sé si tienes alguna pregunta sobre mí que no haya contestado, algo que me haya faltado. Bueno, primero y principal, mira, te desafié a salir de la zona de confort con el Instagram, así que estuvo espectacular. Totalmente. Antes de seguir, mira, aquí bueno, McDonald's te estaba diciendo, bueno, lo acabas de leer, el mejor mentor del mundo, maravilloso. Después dice, lo sé, finalmente se animó después de tanto insistirle, qué bueno, mira cómo te alientan. Y Carlos te manda muchos saludos, también está Carmen Figueroa, mi querida amiga y colega, también acompañándonos. Así que bueno, y para la gente también, porque también vi que estaba Rita, que son gente de mi audiencia, Maxi también, BioCenter, maravillosos, todos muy emprendedores, y eso me vino a la mente de aquella entrevista que estuvimos juntos, de que eras emprendedor y después digo, ¿qué lo motivó
a Rodrigo a transformarse en un escritor y bueno, yo sé que el ser conferencista va como una consecuencia y es algo maravilloso. Bueno, la verdad que hoy ha sido toda una reinvención. Yo platicaba hace unos días con Carlitos, que nos acaba de saludar desde México, platicaba de la necesidad de ir creando múltiples ingresos, porque todos vamos en un camino de crecimiento, todos vamos llegando a esa edad donde planeamos un retiro, y el mejor retiro es a través de los ingresos pasivos. Y yo tuve una transformación muy fuerte a través de dos acontecimientos. Uno, un acontecimiento negativo en mi vida que fue un fracaso colosal, que fue a través de mis propios libros. Y esto sucedió porque, fíjate, yo llegué en 5 años a más de 100,000 personas sumadas en conferencias en 8 diferentes países, pero nunca manejé una red social, nunca tuve una proyección digital. Como dice un colega mexicano, yo confundía el celular con el microondas, o sea, esta es frase de él, de Chris, y era cierto, o sea, yo no sabía nada de esto. Y en ese momento que yo estaba, digamos, en la cima, al mismo tiempo estaban creciendo muchas figuras dentro de las redes sociales, cosa que yo desconocía. Te estoy hablando de hace 10 años, no de ahorita. Y las ofertas empezaron a generarse de una manera muy diferente. De hecho, hubo un concepto bien interesante que en algún momento me dijeron, que fue que vale más tener la mesa de tu material, libros, audiolibros, hoy programas digitales, etcétera, a un cheque de $10,000 por una conferencia que tú vayas a dar presencialmente. Y es cierto, o sea, el mercado cambió. En aquel momento estaba cambiando, hoy ha cambiado completamente. Y lo que la gente se está llevando no es tu conferencia en sí, sino que es el material que tú puedes generar a través de plataformas digitales, ya sea en escritos, ya sea en audios, ya sea en cursos, en formato de video. Ese fue el primer acontecimiento que realmente me movió el piso y que me obligó a cambiar. Me costó muchos años, o sea, fue una experiencia bien dura, porque era como que me quedaba, bueno, yo sé hablar en público, yo tengo libros, pero ¿y ahora a quién se lo vendo? Y empecé a regresar como a lo básico. Yo he vendido toda la vida, te lo decía fuera del programa, he vendido de todo. Yo me considero un vendedor, y voy a ser vendedor toda la vida, siempre voy a estar generando venta. Y el segundo evento fuerte en mi vida es la pandemia misma. Cuando yo aprendí lo básico del marketing digital, cuando te digo lo básico es hacer ciertas campañas, a entender lo que es una landing page, cómo vas embonando un embudo de ventas, pero no generar un negocio completamente digital, sino que generar una herramienta digital que te llevara a tener un contacto con tu cliente. Si tú estabas vendiendo seguros, exacto, que era mi caso, entonces yo buscaba a esa persona y después agarraba el teléfono y generaba un proceso de venta. Así lo hice y empecé a enseñar estas cosas de manera presencial. Me acuerdo que el primer evento que tuve, incluso un amigo de Guatemala, Fernando, me dio todo un módulo en línea. O sea, estuvimos juntos y fue una cosa como ahorita el Instagram. Estuve probando solo cosas nuevas, pero se me iban llenando los cupos. Y las microempresas iban buscando tener como esos accesos a esta formación para vender un poquito más. Y en eso viene la pandemia. Y yo tenía seminarios llenos aquí en mi país, en El Salvador, cerraron
totalmente el país, desde el aeropuerto, los hoteles, restaurantes, todo, absolutamente todo, prohibidas las reuniones de gente en cualquier lugar encerrado. Entonces todos estos eventos se vinieron para abajo y ahí tuve que aprender, tener un salto cuántico para poder llevar todo mi material a cosas digitales, y es así como nace la Escuela Vender Vendiendo. Y la Escuela Vender Vendiendo tiene productos tanto para emprendedores digitales como para personas que quieran ir creciendo. Hoy, nada menos en abril, estoy produciendo 3 cursos diferentes, uno que tiene que ver con lo que vamos a platicar del libro de la búsqueda, las 7 leyes de la vida, otro que tiene que ver con un tema de venta completamente tradicional, pero ya sumado lo que te decía de la parte digital, y otro 100% un negocio digital. Entonces, ya estoy volcado a eso y estoy llegando. Hoy sí, a través de las redes sociales, uso LinkedIn y Facebook, más que nada, ahí es donde me encuentran con bastante fuerza, promoviendo y generando valor y llegando a muchas personas. Yo tuve un sueño desde siempre, que era llegar a Latinoamérica, y hoy te puedo decir que estoy viviendo mi sueño porque es tan rico estar platicando contigo allá en Argentina y al mismo tiempo estar platicando con alguien en México o en Perú. Es completamente maravilloso. Y el mundo cambió. Entonces, este concepto de negocio que nosotros hoy tenemos, lo manejamos de manera digital, pero no estamos generando ya un valor de cambiar nuestro tiempo por dinero, sino que estamos generando negocios que puedan crecer exponencialmente. La curva gráfica exponencial es que el crecimiento es muchísimo más rápido que los negocios tradicionales. Entonces, hoy se me hace hermoso, como escritor que soy, de repente leer el libro de Raymond Sansó, que es un escritor que yo admiro mucho, español, y poderle poner en sus redes, me encantó tu libro, y que me conteste. O sea, eso es maravilloso. Lo mismo me pasa a mí con mis libros. De repente me escriben de X país, mira, quisiera encontrar tu libro en tal lugar, pero no está. Yo llamo a la editorial, pregunto qué es lo que ha pasado, y ya me dicen cómo, porque hoy con la pandemia hubo mucho problema, pero los libros ya están llegando. Se te fue un poquito el internet, no te preocupes que ya retomamos. Ahí está. No, cayó una llamada, eso es, pero ya son eso cosas es, que pasan, no te preocupes. Esto es Instagram. Es la primera vez también que transmito desde el teléfono. Bueno, entonces hoy con los libros, la verdad que el reto es mucho mayor, y es hermoso poder hablar con tus lectores, y es hermoso poder generar no solo el libro, sino que le puedes poner un programa de videos que vayan acompañando a las personas. De repente puedes obsequiar 1 hora con el escritor del libro. Si tú lo compras en tal lugar, pues te llevas esto gratis, etcétera. O sea, el mundo cambió. Y estos 2 eventos son los que generaron en mí lo que estoy haciendo ahorita. Generar ingresos de diferentes lugares a través de lo mismo que yo sé hacer. Vender, hablar con las personas, escribir y generar infoproductos. Me encanta y te miro con gran admiración, y te he escuchado hablar de las landing pages, de la manera de conectar con el público, porque, bueno, a raíz de la pandemia también me pasó algo parecido. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar de manera presencial y de repente, bueno, todos adentro, y aprendí todo eso, y me acordaba, me sonreía porque digo, esta mañana y ayer he creado unas landing page para unas capacitaciones, pero aparte es el disfrute de desafiarte con eso que hasta hace un año no sabías lo que era, y ahora cada vez te salen más lindas, y es hermoso eso. Te quería decir, bueno, aquí nos se sumaron Fernando de León, que dice que bueno verlos, lo mejor para los dos, muchas gracias. Mau Torres también, muchas gracias.
me saluda, también Quique Peralta, bueno, muchísimas gracias por pasar por este live y bueno, después los que se tienen que ir y van y vienen, véanlo completo porque es imperdible. Y así, bueno, llegamos a los libros y me dijiste que escribiste varios libros, pero hoy vamos a hablar, porque sí, tenemos para difundir, vamos a hablar de todos tus libros a lo largo del año, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de uno que se llama La Búsqueda, una historia para volver a empezar. ¿Cómo nació La Búsqueda? Bueno, esto para mí, yo te soy franco, para mí ha sido un regalo de Dios este libro, porque es una novela, es como una novela son personajes ficticios, pero son historias verdaderas. Me explico. A lo largo de los años que yo estuve dando conferencias, o que he estado, mejor dicho, porque sigo dando conferencias, estas historias llegaron a mí y son historias tan comunes de personas tan comunes como tú y yo. Nadie dentro de este relato es alguien que está allá en alguna nube solito, sino que son seres humanos con sus historias personales que de repente necesitan hacer un alto y volver a empezar. Cuando yo comento en el prólogo, o sea, esta es una búsqueda que puede ser tu búsqueda, una historia que puede ser tu historia y una vida que puede ser tu vida. Es porque hay muchos factores en común que nosotros tenemos como seres humanos. Dentro de ellos te puedo mencionar las creencias, los miedos, ciertos patrones o paradigmas que impiden que nosotros nos vayamos desarrollando de alguna otra manera, la falta de reconciliación, la culpa, la queja, la frustración, o sea, cosas que de repente están ahí, pero no hablamos de ellas. Claro. Es como el famoso fantasma. O sea, tú sabes que está el elefante en la habitación, pero no hablas de él. Y te puedes callar toda tu vida este tipo de cosas y vivir en medio de la frustración que te genera un trabajo que no te gusta, que te genera una relación amorosa que no te llena, que te genera una profesión que ya no te satisface, un país donde ya no te sientes bien, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar miles de cosas, pero como dentro de tus ideas está que las cosas deben de ser de una u otra manera, entonces bajas la cabeza y empiezas a caminar aceptando o rindiéndote ante una circunstancia cuando tú eres la persona que crea las circunstancias, pero no lo vemos. Entonces el libro de La Búsqueda recoge estas historias, estos elementos que muchas veces nos vamos encontrando nosotros en la vida, y este personaje principal hace un viaje donde encuentra siete grandes leyes, que yo le llamé las 7 leyes de la vida. Y es la búsqueda de estas leyes, es la búsqueda de este camino o estas normas que te puedan ir generando a ti como una nueva creencia o una nueva forma de hacer las cosas. Realmente es hermoso el libro. Yo he disertado mucho sobre él. Tengo incluso en la Escuela de Vender vendiendo un programa que ahorita lo estoy actualizando, de las 7 leyes de la vida, donde yo mismo cuento parte de mi historia y lo que me llevó a escribir eso, porque lo bonito de nosotros los seres humanos es que no somos ni blancos ni negros, sino que vivimos en esa zona de grises donde nos vamos moviendo, y en esa zona de grises vamos tomando decisiones, y de las cosas buenas, pero también peligrosas que tenemos los seres humanos, es que las percepciones o las interpretaciones que tenemos de una realidad, o de una aparente realidad, mejor dicho, nos hacen tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos estas ideas que tenemos de la realidad, que es apenas un vistazo,
tenemos la certeza de que eso es así. Y no, o sea, realmente cada uno de nosotros, cuando amanece, cuando abre los ojos, en ese segundito tienes el total poder en tus manos de cambiar al 100% tu vida en ese momento que tú estás abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque todo lo que pase a partir de ese segundo para allá es nuevo. Y todo lo que hay de ese segundo hacia atrás es pasado. Ya no existe. Haya sido lo que haya sido, ya está en el pasado. Entonces, el poder que tenemos nosotros de renovarnos y de construir una nueva vida realmente es impresionante. Y es el mensaje central que el libro va intentando darte, Lore. La verdad que es muy interesante y hablabas de cosas que también te han pasado y también de historias que has escuchado, que las fuiste recopilando para que este personaje vaya transitando y podemos hablar un poquitito, no todo, porque vamos a invitar a la gente que compre el libro, pero un poquitito de esas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, la primera de ellas está muy sujeto a lo que hemos ido aprendiendo en la vida. Y está muy sujeto a las ideas o creencias que nosotros tenemos, que son las que generan nuestros hábitos o comportamientos. Entonces, la ley dice algo, te la voy a parafrasear, que en aquello que tú creas, en eso te vas a convertir. Pero no es una fórmula mágica, o sea, no es como de que yo voy a ponerme a pensar y ¡pum! ¡Plax! Ya soy la persona en la que me convertí. No, tiene que haber una acción, porque la acción es el puente entre el mundo no visible y el visible. ¿A qué me refiero? A que nosotros somos un conjunto de pensamientos, de emociones, de espíritu, y nos conectamos con un mundo físico que percibimos a través de los sentidos, donde generalmente están los resultados. Pero ese solo es el 25% de nuestra realidad. Todo el 75% no lo vemos, lo sentimos, lo pensamos, todo, pero está dentro de nosotros. Entonces el puente para que haya un resultado deseado se llama acción. Si tú no tomas acción sobre las creencias que tienes, pues no te vas a convertir en la persona que tú deseas. Así que tienes que evaluar tus creencias que te han llevado a ser la persona que eres. ¿Te gusta la persona que eres? ¿Te sientes bien siendo la persona que eres? ¿Crees que es la máxima expresión de tu ser en este momento representado por la persona que eres? ¿Qué creencias te están llevando a este punto? Del otro lado, la pregunta sería, ¿quién quieres ser? ¿En quién te quieres convertir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Las creencias que tienes están relacionadas con este resultado? Entonces, la primera ley básicamente es descubrir esto. Y es como un viaje para ir descubriendo cómo vamos pensando y cómo se van formando estas creencias, porque no es como que vamos por la vida reuniendo leyes y poniéndolas en nuestro bolsillo. O sea, la gente desde que somos unos niños nos dice, bueno, mamá, papá, nos dicen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Y nosotros crecemos toda una vida pensando que hay cosas que no podemos hacer. Y hay gente que se muere pensando que no lo puede hacer. Entonces, hoy que estamos en un mundo maravilloso donde la globalidad nos permite acceder a muchísimo aprendizaje, nos damos cuenta que las cosas son completamente diferentes y que sí tenemos el poder de hacerlo. Entonces es revisar las creencias. Pero hay una segunda parte, así rápidamente, que es el miedo. Yo pongo las creencias por un lado y el miedo lo pongo por otro lado, porque aunque el miedo es una creencia en sí, es una idea de una amenaza real o ficticia. Eso es lo que define el diccionario como miedo. El miedo nos impide actuar. Estamos en el 2021. En 1920, esto tengo de estarlo diciendo desde que empecé las conferencias y lo escribí en mi segundo libro,
En 1920, Napoleón Hill, un ícono de la motivación del siglo pasado, hace 100 años, dijo que el ser humano, en resumen, tenía 6 grandes miedos. Eso fue hace 100 años. Miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, en relación al final del ser humano. Los otros 3 son miedo al fracaso, miedo a perder al ser amado y miedo a la opinión de los demás. Entonces yo siempre he preguntado, ¿cuál es la diferencia de estos miedos de hace 100 años a la actualidad? Exactamente los mismos. ¿Por qué hemos entrado en situaciones de ansiedad el último año? Por el miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad. O sea, es importante estos elementos, siempre van a estar. ¿Por qué muchas veces no actuamos? Por lo que la gente dice. Es que, Lore, por favor, o sea, no lo intentes porque vas a fracasar. Yo sé de eso, no lo intentes, vas a fracasar. Y tú me estás contando un gran sueño, yo no he realizado tu sueño, no estoy haciendo absolutamente nada para avanzar hacia donde tú quieres avanzar, pero sí soy un experto en la materia que te dice no lo hagas porque vas a fracasar. Entonces, mi opinión tiene peso para ti y dejas de hacerlo. Hablando, no para ti, Lore, pues, o sea, para la persona, deja de hacerlo y entra en combinación el otro miedo, el mundo de los grises, de miedo a fracasar, de miedo a sufrir, de miedo a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo tiene que ser como un gran motivador. No se trata de no tener miedo, porque siempre lo vamos a tener. Siempre que hoy tenía yo mucho temor de esta transmisión, de hecho estaba minutos antes de hablar contigo viendo cómo se hacía. Y le entró una llamada. Otra llamada, ya voy a responder. Le entró otra llamada. Vaya, yo dentro de mi temor le decía a la persona que me estaba explicando más o menos, ¿y qué pasa si me entra una llamada? O sea, es como las cosas que de repente te dan temor, y si tú lo quieres ver en perspectiva de lo que estamos hablando, por eso yo no hago un en vivo en el teléfono. De hecho, creo que debería de tener un teléfono solo para hacer en vivos y otro teléfono para llamadas, para que no tuviera estas interrupciones. Pero al final, ese temor no impide que yo esté generando este programa aquí contigo a través del celular. Eso significa que el miedo no desaparece. La valentía se define como actuar aún en presencia del miedo. Pero, ¿cómo los controlas? ¿Cómo controlas tú estos temores? Primero, echando una mirada hacia tu interior, revisando el paso 1, que es la creencia, en quién te estás convirtiendo a través de esa creencia, y 2, cuál es el fundamento de los miedos. Entonces, el fundamento de los miedos son tus mismas creencias, son tus mismas acciones, son a veces tus mismas frustraciones o tu dolor. Entonces caes en el tercer paso o la tercera ley, que habla de la responsabilidad personal. Cuando hablo de la responsabilidad personal, es que tú eres responsable de tu éxito, tú eres responsable de tu fracaso, tú eres responsable de tus resultados, tú eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Vamos caminando por la vida y cuando tenemos 20 años sentimos que le podemos dar una gran mordida al mundo y nos lo podemos comer, y de repente nos damos cuenta que no fue así. O sea, que la vida es un poquito más difícil cuando en realidad no es difícil. La vida lo que nos invita es a fluir con ella, ir fluyendo con las cosas que van sucediendo en nuestra vida y a crear lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros somos capaces de crear las condiciones que deseamos, también somos capaces de crear lo que no deseamos. Ojo, seamos responsables entonces de nuestro futuro y de nuestro presente. Y estas 3 leyes unidas, la primera que habla de las creencias, la segunda que habla
del miedo, que de hecho no mencioné la ley, la segunda ley es que el riesgo más grande que tú puedes correr en la vida es el no arriesgarte por miedo a fallar. O sea, quedarte quieto sin intentar nada por miedo a fallar. Y la responsabilidad personal es entender que en tus manos está tu presente y tu futuro. El pasado, no puedes hacer nada por el pasado, nada. En tus manos ahorita está tu presente y tu futuro. Pero Rodrigo, ¿y qué pasa con el pasado? Sería... Dime, Qué importante esto. Vamos a reducirlo a algo tan simple como lo que hablabas vos de que tenías miedo al teléfono. Y si lo arriesgamos, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Entre una llamada, lo naturalizamos en este caso, que es algo pequeño, que no es algo tan drástico, digamos, y lo podemos llevar adelante, y hoy estamos comunicando desde dos mundos totalmente tan distantes, llevando este mensaje a mucha gente, y lo pudimos hacer. También a veces, te digo de verdad, muchas veces me ocurre que están las personas, por ejemplo, y se les cae el wifi, y digo, ¿qué pasó? No pasa nada, sigo hablando sola un rato hasta que se vuelva a sumar, y eso hace que podamos vivir un poco más relajados, porque asumimos el reto, asumimos el riesgo, pero también de hacer, como decimos los coaches, que las cosas sucedan. Al fin y al cabo, llegamos a tener, por ejemplo, en el caso de hoy, este live, y así con cada una de las cosas. Les quiero agradecer que se había sumado también Roberto Pena, yo no alcanzo a leer el nombre, Ángel Gusto, que es mi ex jefe por el área bancaria, hoy mi amigo, Ivana Carolina, también una colega muy amorosa, Silvia Rodríguez Coach, que es una colega de aquí donde yo estoy viviendo, que es muy amorosa, y también Marina Bricio, que está también mirándonos, les agradezco. Y bueno, continuamos con las leyes, así que es riquísimo todo el contenido que nos estás compartiendo, Rodrigo, te lo súper agradezco. Me alegra que te esté gustando. Bueno, y en esta parte, como ya dijimos que somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro con las acciones que empecemos a hacer a partir de este momento, o sea, hoy sí, ¿qué pasa con el pasado? Porque el pasado trae muchas cosas y eso hace que nosotros hagamos una maleta de equipaje, como la describo en mi tercer libro, la maleta de equipaje donde vamos poniendo todo lo bueno y todo lo malo y vamos cargando con eso y a veces porque no tenemos la conciencia de las cosas que ponemos sobre nuestros hombros y son cosas que nos frenan, son cosas que realmente están ahí para no permitirnos avanzar. ¿A qué me refiero? Bueno, los fracasos. Tú puedes tener un fracaso amoroso, tú puedes tener un fracaso familiar, tú puedes tener un fracaso como padre, como madre. O sea, de repente tus hijos crecieron y no se acuerdan de ti, o sea, y te sientes que fracasaste como padre o como madre. Puede ser un fracaso, puedes tener un fracaso en negocios, puedes tener un fracaso financiero, puedes tener un fracaso en cualquier nivel. ¿Cómo lo manejes? Dependerá mucho de ti, pero a veces no lo sabemos manejar. Y en este caso vienen las culpas. Y cuando hay culpa, vienen emociones negativas que te impiden levantar la cabeza y que te impiden entender que tienes todo el derecho del mundo a equivocarte y a volver a empezar, como todas las personas en el mundo. Entonces, es necesario que tú entiendas que la persona que eres en este segundo, en este momento, es el resultado de todo lo que hay hacia atrás en tu vida. Ah, pero me dijiste que el pasado ya estaba muerto. Sí, ya está muerto. Pero tú tienes una historia de vida, que tienes que cerrarla. Y la única manera de cerrarla es abrazándola, reconciliándote con esa historia. Y si las cosas no salieron como tú deseabas hacia atrás, reconcíliate con ese fracaso. Pero ya no lo vayas cargando, sácalo de tu maleta de equipaje, sácalo porque ya no puedes hacer nada por eso. Y en honor
a ese error, puedes poner todo de tu parte en este momento para aprender nuevas cosas y empezar a ser una persona diferente. Cuando hablamos de la responsabilidad, por ejemplo, de tus acciones, que es la tercera ley, y estamos combinándola con la cuarta ley, que es reconcíliate con tu historia, genera el autoperdón, o sea, abraza tu historia, lo que es tu vida. Bueno, aquí viene el aprendizaje. Yo pongo un ejemplo de que tú tienes un problema a nivel 5, en escala de 1 a 10, tienes un problema a nivel 5, pero todo tu recurso para solucionarlo es nivel 2. O sea, ¿lo puedes solucionar con el nivel 2? Es imposible, imposible. No, no es imposible. Solo tienes que subir un poquito de nivel, es cierto. Entonces hay que aprender. Y llego al nivel 6 con recurso y tengo problema a nivel 5 todavía. ¿Lo puedo resolver? Sí, difícilmente, porque estoy usando casi todo el recurso para resolver el problema, pero se puede. Pero ¿qué pasa cuando llego al máximo, al nivel 10 y tengo un problema a nivel 5? Es totalmente sencillo resolverlo. Esto significa que yo me puedo convertir en una persona que pueda atraer las cosas que deseo para mi vida sin importar lo que haya pasado en mi historia, porque yo me he reconciliado, porque he soltado la culpa, porque me he abrazado esa historia y porque hoy puedo empezar a aprender nuevas cosas. Si aprendo nuevas cosas, voy de regreso, si te das cuenta, en estas leyes, llego a la ley 2, con nuevo aprendizaje, con nuevas habilidades, con nuevas herramientas, puedo vencer mis temores, que generalmente le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos, a lo que no podemos resolver. Entonces el aprendizaje me permite arriesgarme un poco más y buscar mejores resultados. Y eso me lleva de regreso a la ley número 1, a tener una creencia de poder que me diga, soy capaz de hacer todo lo que yo deseo en mi vida. Pero todo empezó a tener un efecto retroactivo desde que me reconcilié con mi historia. Eso es sumamente básico. Entonces, estas son las 4 primeras leyes de las 7 leyes de la vida. No sé si tenés algún comentario hasta aquí. La verdad que es apasionante escucharlo y cómo se van relacionando unas con otras, particularmente en sesiones, el esto de reconciliarse, yo siempre le llamo reconciliar tus luces y sombras, porque no se puede avanzar si tenemos esas anclas que nos atan a ese pasado. Una vez que lo solucionamos, vamos a empezar yo le digo, a diseñar nuevamente el pasado para generar creencias nuevas para tener el futuro prometedor que uno está esperando. Y de hecho así es como funciona. O sea, esa es la secuencia. Al final aterrizás en una nueva creencia. Exacto. Entonces, muy bueno. Estas primeras 4 leyes son muy personales, son muy tuyas, es un proceso muy, muy personal. Pero hay un puente que une a las siguientes leyes, que es la 5ª ley, y es el amor. Aquí, en la ley, sí la puedo decir literalmente porque me la robé, no es mía, es de San Agustín de Hipona, de hace muchísimos siglos la escribió, y era una frase que mi madre, que en paz descanse, repetía toda la vida se la escuché. Y es muy famosa, seguramente tú la has escuchado. Ama y haz lo que quieras. Esa es la ley. Ama y haz lo que quieras. Cuando estás haciendo las cosas con amor, no te dañas a ti, ni a los demás, ni nada. Y aquí viene lo importante. Primero viene el amor hacia ti. Ámate. Y ámate de tal manera que vayas buscando lo mejor de la vida para ti. Y lo mejor de la vida no me refiero meramente a cosas materiales. Me refiero a extraer lo mejor de la vida para ti. Lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad, lo que te permita que en esa paz tú puedas crear cosas nuevas. Porque cuando estás ofuscado, cuando tienes ansiedad, cuando tienes una serie de emociones encontradas, tú no puedes crear con tranquilidad.
Entonces, ámate, ámate y no permitas la mediocridad en tu vida. No permitas una relación amorosa mediocre, donde tú no seas parte prioritaria. No permitas un trabajo mediocre que no te llene. No permitas una vida mediocre. Y hablar de mediocridad, siempre he dicho que no es mala palabra, porque la mediocridad no es otra cosa más que dar la mitad o recibir la mitad de lo que se puede recibir. O sea, realmente eso es la mediocridad. Es estar dando mucho menos de lo que somos capaces de dar, o estamos recibiendo mucho menos de lo que somos capaces de recibir. Entonces, ámate. Ayer vi un video que me hiciste recordar, vi un video hermoso, a lo mejor seguramente lo has visto, en LinkedIn sobre esto de que un padre que estaba por fallecer le da un dibujito animado, le da un reloj a un hijo y le dice un reloj viejo de él para que lo vaya a vender. Entonces lo manda a la tienda de la esquina, ¿lo viste? Lo manda a la tienda de la esquina y le dice, me quisieron pagar, suponte, 100 pesos. ¿Cómo puede ser? Porque me dijeron que estaba viejo, que estaba, bueno, deteriorado y esto y que lo otro. Dice, no, papá, me dijeron que me iban a pagar 100 pesos. Bueno, ve a la otra esquina. Entonces, me dice, me fue peor cuando volvió. Me quiere pagar 20 pesos por el reloj. Y después le dice, bueno, por último, ve al lugar, al museo que está en la otra cuadra. Y ahí le ofrecían, pero millones de dólares. Entonces, la enseñanza que el papá le dejaba al hijo es que no se quedara en aquellos lugares donde no lo valoraran. Ese reloj era la metáfora de estar en el lugar indicado. Si estás en el lugar indicado, vas a ser valorado, vas a ser respetado, vas a ser cuidado y valioso para esto. Y si estás en un lugar donde no estás valorado, donde recibes esa mediocridad, también está bueno que uno aprenda a correr. Y por eso te lo quería compartir, porque es un muy lindo video que deja esta enseñanza que vos nos estás transmitiendo también. Sí, es hermoso y estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que estar donde te valoren y no estar donde no te valoren. No por nada, sino que porque esas vibras negativas hacen que tú no fluyas como debes de fluir en tu vida. O sea, es simplemente amarte y buscar lo mejor. Pero en este amor viene el crear un hábito también. O sea, ya vimos todo lo que nos puede pasar por tener años y años y años cargando en nuestra maleta de equipaje cosas negativas. Realmente no tenemos una calidad de vida adecuada, entonces no dejemos que pasen años. Vamos viviendo las mini vidas, que son los días que vivimos entre que nos despertamos y nos volvemos a dormir, mini vidas, y antes de dormirte, haz este proceso. ¿En qué te equivocaste? Perdónate, reconcíliate con tu historia. ¿Qué puedes hacer mejor? Ser responsable de tus acciones. ¿Qué es lo que te generó miedo? ¿Cómo lo puedes vencer? Aprende y fortalece tus creencias antes de irte a dormir. Eso es amarte, porque te estás dando lo mejor de ti. Te estás dando este tiempo para seguir creciendo. Pero dije que la quinta ley era un puente. También tiene una doble flecha hacia afuera. Empiezas a amar a los demás. Empiezas a generar un fruto de tu propia paz hacia los demás. ¿Cómo lo haces? Caes en la sexta ley, que habla de la donación. Te empiezas a donar en tiempo, en conocimiento, en palabra, en acción, en compañía. O sea, empiezas a ser una persona que suma a la vida de las personas que tiene a su alrededor. Y podemos sumar de muchas maneras. A veces hay personas que solo necesitan ser escuchadas y tú las puedes escuchar. Cuando empiezas a vivir sin el afán, sin la ansiedad, y empiezas a ser mucho más efectivo en tu trabajo, en todo lo que vas haciendo, empiezas a tener más tiempo. Pareciera que las 24 horas se hacen como más largas porque te da tiempo para hacer un montón de cosas. Y entre ellas está ayudar a otros. Hay cosas que tú sabes
que las puedes poner al servicio de la gente. Claro, nosotros que somos profesionales independientes, que trabajamos con las personas, que ganamos dinero por eso, esto es un negocio, pero hay gente que no puede pagar, o hay gente que es de la familia, o hay gente que son vecinos y que de repente necesitan eso que nosotros tenemos. Entonces no tenemos que ser celosos de guardarlo para nosotros, sino que por amor tenemos que donarnos a los demás. Y cuando nos donamos a los demás, aquí viene lo hermoso, recibimos de la vida en igual proporción de lo que nosotros estamos generando. Si nosotros generamos mucho amor, recibiremos amor. Si generamos empatía, recibiremos empatía. Y empezamos a hacer las cosas que vayan funcionando. Y cuando tú empiezas a tomar acción en tu presente, tu vida empieza a tener un sentido y un propósito diferente. No importa qué es lo que pasó en el pasado, hoy sí lo ves como una historia. Ya la reconciliaste, ya te autoperdonaste, ya es una historia, ya la puedes contar como contamos los cuentos a los niños. Es una historia que ya no te daña. Pero lo bonito de esta historia es que tú puedes comparar dónde estás viviendo ahorita, cómo estabas viviendo antes, y ese es un punto de enseñanza y aprendizaje para los que te están rodeando. Tú les puedes generar ese consejo, ese acompañamiento, etcétera. O sea, dónate. En la medida que te dones, la gente se donará hacia ti. Y por último, la conclusión de las 7 leyes, que es como la más esperada y la más lógica. O sea, es la más sencilla de todas. Y es que aprendas a vivir con plenitud. Si tú haces del paso 1 al paso 6 todos los días, vas a conocer lo que significa vivir plenamente, porque estás generando eso a todas las personas que te están rodeando. Entonces, vas a empezar a vivir de una manera completamente diferente, con propósito, con donación, con amor, con perdón, con responsabilidad, luchando contra tus miedos y fortaleciendo siempre tus creencias. La búsqueda, una historia para volver a empezar, es precisamente el ir recolectando todos estos elementos para irlos aplicando a tu vida. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Soy muy consciente de eso. Es un proceso personal. En la medida que te comprometas con hacerlo, lo puedes lograr sumamente rápido. Pero en la medida que lo vayas dejando y vayas cayendo en los vicios del pasado, tu historia te puede ir atrapando. Y la culpa y la queja te puede ir atrapando y no vas a lograr salir de este charco. Entonces tienes que empezar a ir avanzando en orden con las leyes y a tener el hábito de que cada día, al final, haces ese paseo por las 7 leyes y te duermes en santa paz. ¿Qué te parece? Hasta aquí, mi querida Laura. Maravilloso. Maravilloso, y aparte, escuchándote y escuchando todo lo que nos acabas de compartir, me quedé pensando en que cuando yo leí la primera vez el título y la frase de abajo, la búsqueda, una historia para volver a empezar, me preguntaba, ¿cómo la búsqueda? Voy hacia adelante para volver. Y ahora que lo explicaste tan sabiamente, entiendo que es algo que debemos hacer todo el tiempo, desde la acción, para volver a crear estas creencias nuevas que nos lleven a ese futuro que nosotros queremos o al presente que nosotros queremos. Digo presente también para que no vivamos en esta locura de ansiedad todo el tiempo, pero sí que es el responsable de crear la vida que queremos. Y una preguntita más, que anoté porque vos vas hablando y yo voy anotando, que nombraste el propósito en la última ley, y a mí siempre me llama poderosamente la atención de que hay muchas personas que les cuesta identificar su propósito. ¿Qué sugerencia les podés dejar a esas personas para que empiecen esta búsqueda de su propósito? Definamos propósito. O sea, el propósito en sí mismo es como la razón por la que estás haciendo algo. ¿Cuál es el propósito de este programa? Llegar a muchísimas personas.
¿Cuál es el propósito de escribir un libro? Llegar a muchísimas personas. ¿Cuál es el propósito de dar una conferencia? Llegar a muchísimas personas. Entonces, ¿cuál es tu propósito, Rodrigo? Llegar a muchísimas personas. Estás como llegando con los canales necesarios para poderlo hacer. A veces nosotros tenemos un deseo en la vida, un sueño, que nos permita, que nos genere cierta realización, que nos genere felicidad por lo que estamos logrando dar a los demás. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la construcción de algo, o sea, lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, si tú quieres lograr armonía, que la gente aprenda a vivir en armonía, cada vez que tengas oportunidad vas a generar valor para que la gente vaya aprendiendo a tener armonía en su vida, a tener equilibrio emocional, por ejemplo. Entonces, todo lo que tú hagas está relacionado en esa misión de vida que te has puesto. Así es como yo veo el propósito. Entonces, vivir con propósito, tener un propósito, es como sumamente básico porque le das una dirección a la vida. Y es muchísimo más pleno. Y cuando tú le das una dirección a tu vida y vas como un camino que sabes cómo lo estás recorriendo, pues lo puedes evaluar, lo puedes medir, puedes ver si vas avanzando, si no vas avanzando, etcétera. Entonces es sumamente importante para poder vivir con plenitud. Genial, Rodrigo, la verdad, una clase, no fue una entrevista, esto fue una clase magistral con todos estos conceptos que nos estás compartiendo y lo que más me gusta que tiene que ver con esto de, yo te escucho y ya me siento maravillosamente bien, pensando esto de las acciones que uno tiene que hacer por uno mismo todo el tiempo. Y qué importante que has refrescarlo y sobre todo el camino con lo cual o cómo lo diseñaste para que podamos trabajar en el día a día, como las mini vidas, que me encantó este nombre, como las mini vidas, para ir mejorando todo el tiempo. Así que bueno, la verdad te doy muchísimas gracias por este programa que la verdad lo considero muy, muy valioso. Y antes de irnos, me gustaría que les cuentes a las personas por todas tus redes sociales a dónde estás y también dónde pueden adquirir tu libro, porque creo que cuando revivan este live van a querer tener esta guía para mejorar y para crear cada día. Bueno, el libro La Búsqueda lo pueden encontrar en Amazon. Ponen La Búsqueda, una historia para volver a empezar, Rodrigo Dávila, ahí en Amazon lo pueden tener. También en la Escuela Vender Vendiendo, ese es el nombre del sitio, escuelavendervendiendo.com, están los videos de las 7 leyes de la vida. Ahorita están con un 20% de descuento, están creo que a $19, 19 y pico de dólares, algo por el estilo, o sea, y es acceso de toda la vida. Entonces yo lo estoy actualizando en el mes de abril-mayo, va a estar actualizado, entonces vale la pena que lo adquieran ahorita. Con acceso de por vida, fabuloso. Sí, con acceso de por vida. O sea, eso lo tomas y las actualizaciones ahí van quedando, como los otros productos también digitales que tengo. Y mis redes sociales en LinkedIn, Rodrigo Dávila Soleil, en Facebook, Rodrigo Dávila Soleil, es la fanpage, como Rodrigo Dávila, me encuentran en mi muro personal. Hoy estoy en Instagram, no sé cómo me llamo aquí, Rodrigo Dávila Soleil, me imagino que es también. Ahí me pueden seguir y los invito. Vender Vendiendo es la otra página, que son cursos de venta, y los invito a que hoy, si tienen chance, serían 10 de la noche allá en Argentina. No, aquí son como van a ser, si no nos pasamos, a las 20, más o menos. No, yo voy a empezar a las 7 de la noche nuestras, o sea, serían las 10 tuyas. Sí, ahora entiendo, queremos prestarles que vayan a ver. Hoy Hoy voy a tener un programa donde voy a estar yo solito en un monólogo
hablando solo de la cuarta ley. Ya tengo desarrolladas las otras tres. Hoy voy a hablar de la cuarta ley, que es reconciliarse con la historia. Entonces los invito a que se conecten, Rodrigo Dávila Soleil en Facebook o Vender Vendiendo en Facebook, para que puedan ver este programa hoy a las 10 de la noche en Argentina, 7 de la noche, hora de Centroamérica. Qué bueno, qué buena oportunidad y sobre todo la más que necesitamos trabajar, el de reconciliar la propia historia. Genial. Aquí Rita nos dice buenas tardes Lorena y Rodrigo, espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Rita se quedó desde el principio porque la vi conectada, así que bueno, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, Rodrigo, estás siempre invitado a mi casa, que es esta, para que puedas compartir todas tus ideas, todos tus libros y todo ese conocimiento que hoy vimos solamente una parte chiquitita, porque sé que sos una persona muy sabia, pero también sé que sos una persona muy generosa por todo lo que nos has compartido. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por el gusto y el honor de estar en tu programa y con tu audiencia y permitirme hablar de esto que tanto me gusta. Realmente te agradezco esta oportunidad, Lore, y lo mismo, vamos a seguir trabajando juntos. Yo te espero tener otra vez en el programa para que te vengan a ver a esta parte del continente. Ay, genial, yo encantada de la vida. Vos viste cómo lo disfruté la otra vez, no podía sacarme la sonrisa de la cara, así que bueno, muchísimas gracias. Aquí Carlos te dice estupendo fin de semana a todos. Bueno, gracias Carlos también por habernos acompañado en todo el día de hoy. Gracias, Carlitos. Nos vemos entonces y me voy a disfrutar feliz con todo esto que nos has compartido. Gracias, Lore. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Saludos a todos. Saludos. Chao, gracias. Vemos.